Bueno, muchas gracias a todos, buenos días. Me da muchísimo gusto, es un placer ver un grupo tan nutrido de diferentes carreras de la Universidad Veracruzana, tenerlas aquí en esta hermosa sede que es la Casa del Lago. Nosotros les vamos a explicar un poco acerca de la alimentación como acto social. La alimentación es realmente, totalmente un puro acto social. Pero les vamos a explicar de qué se trata esto. Si se dan cuenta, nuestra charla se llama Comer, la alimentación como acto social. La nos presentó amablemente la doctora Rebeca Toledo. Y yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta a todos. ¿Creen que hay diferencia en la cantidad de comida que se ingiere o que ustedes ingieren cuando están solos o cuando están acompañados? ¿Sí? ¿Creen que comen más estando solos o acompañados? ¿Solos comen más? Acompañados, sí se puede. Bueno, están divididas las opiniones. Lo vamos a desglosar ahorita más adelante para tratar de explicarles si es verdad que comemos más estando solos o estando acompañados, qué factores influyen. Influye el factor social, la confianza, pero también influye la conducta alimentaria. Respecto a esta parte de la conducta alimentaria, la va a explicar la doctora Laura Sobrino, va a hablarnos de los aspectos antropológicos y aspectos psicológicos que acompañan la conducta alimentaria. Entonces, le damos paso a la doctora Laura. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir. Y bueno, gracias por la invitación. Es parte de una de las actividades que más me gusta desarrollar, tanto como siendo maestra, con esta parte de transmitir lo que es el conocimiento. La realidad de estos temas, que es bien interesante que ustedes lo tengan en cuenta, es que el acto de comer lo hacemos todos los días, ¿sí? Y bueno, desde que amanece hasta que anochece, tenemos un vínculo con un alimento, ¿no? Entonces, bueno, esta es una particularidad también muy importante que debemos de tener. Y bueno, conforme nosotros vamos aprendiendo sobre lo que es la conducta, en parte de la formación que tenemos como nutriólogos y todos los profesionales de la salud, es tener muy claro en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. El acto de comer no únicamente es pensar dar una planificación alimentaria porque existe alguna situación fisiopatológica que esté vulnerando a un individuo en particular o a una persona. Va más allá, y eso es lo interesante de saber lo que es un acto de comer. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo entender la conducta? Debemos de saber que la conducta va a estar regida por varios elementos muy importantes, desde el aspecto social, pero también va a tener esta parte desde lo que es la psicología fisiológica, las neurociencias, el sistema nervioso y el sistema nervioso autónomo. Todo esto son bases biológicas de la conducta. Si nosotros tenemos todo este concepto de cómo podemos abordar un estudio relacionado con la conducta o por qué podemos comprender qué es lo que estamos haciendo cuando comemos, pues bueno, si ustedes se dan cuenta, por eso somos profesionales con diferente actividad, pero vinculado a un mismo objetivo, ¿sí? Analizar qué pasa en el acto de comer. Y esto es bien interesante. Cuando nosotros ya empezamos a tener información del acto de comer como una estructura más compleja, empezamos a ver la diversidad tan interesante que hay dentro de esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan importante es que cuando nosotros nos sentemos a la mesa, es importante que estemos tranquilos? A ver, levanten la mano. Ok, somos poquitos. Bueno. ¿Los demás cómo deben de estar cuando comen? ¿Estresados? No, ¿verdad? Relajados. Miren, esto es bien interesante y es parte de las cosas que siempre promuevo. Cuando ustedes se dispongan a comer, una de las cosas que tienen que saber es que van a comer. Ahora, por ejemplo, ustedes están muy vinculados con la tecnología. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos más chicos, éramos adolescentes, probablemente lo que estaba aprendiendo era la televisión, ¿no? Pero bueno, raramente, ¿sí? Nos sentábamos a comer y estábamos en familia interactuando, pero por ejemplo una tecnología, si ustedes están comiendo con el teléfono celular, están viendo las imágenes y salen en el teléfono.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Están asociando el acto de comer como sensación de que estoy nutriéndome, como sensación de bienestar? No. Es más, yo estoy casi segura que cuando ustedes están viendo un aparato electrónico y están comiendo, acaban de comer y tienen hambre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creen que pasa aquí? No están siendo conscientes, ¿sí? Y esa parte de la conducta es bien importante. ¿Qué tan conscientes estamos cuando estamos comiendo? ¿Y con quién estamos comiendo? ¿O con quién estamos interactuando? ¿Sí? Y aquí viene esta parte que dice acercamiento etimológico de la conducta. Es importante que nosotros tengamos el interés de comprender por qué es importante que analicemos la conducta alimentaria. ¿Ustedes creen que la conducta alimentaria, por ejemplo, aquí en México sea igual a otro país? No. Y eso es lo rico y lo maravilloso de nuestro país, ¿sí? Y de otros países también. Pero en concepción cultural es bien importante que comprendamos que esta parte de la cultura va a estar vinculada a qué. Por ahí vamos a empezar a analizar los pensamientos, las ideas, las costumbres que estén en torno a lo que nos rodea, ¿sí? Y esto es bien importante. Entonces, bueno, si nosotros vamos a analizar este concepto de conducta, tenemos que entender que la psicología ya ha hecho gran parte de esto previamente, ¿sí? Entonces, la psicología se mueve como una ciencia, nos ayuda a identificar qué está pasando en un individuo cuando generamos un acto de conducta. Y esto es bien interesante. A partir de esto es que, bueno, yo aquí les marco una fecha, en 1879 comienza a desarrollarse todo un sistema en donde empezamos a tener un sistema donde vamos a categorizar cosas, ¿sí? Ya nos empezamos a dar la tarea de identificar qué pasa en nuestro cerebro social, ¿sí? Cuando nosotros comemos, cuando nosotros interactuamos. Entonces, la conducta encierra fenómenos. Fíjense, qué interesante. A ver, los chicos de nutrición, ¿qué me pueden decir cuando yo les digo fenómenos? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, Max. ¿Qué es un fenómeno para ti, Max? Ajá, causa algo. Y por ejemplo, en el acto de comer, ¿qué se te vendría a la mente como fenómeno? Algún detonante, ok, bueno, puede ser para comer más o para comer de manera mesurada. Muy bien, Max. A ver, los chicos de medicina, ¿dónde están? Ya levanta la mano. ¿De qué semestre son? De segundo. Oigan, a ver, ustedes que están estudiando medicina, ¿han estudiado algo sobre la conducta? Claro que sí, bueno, toda la medicina es cuestión conductual, ¿no? Pero se ha puesto a pensar por qué es importante desde la perspectiva de la alimentación. A ver, ¿tu nombre cuál es, chico? ¿El de lentes? Yael. ¿Yael? Sí, Yael. Sí, a ver, Yael. No, pero no le doy clase, no le doy clase. Bueno, pero te voy a dar el punto de que se lo doy a tu maestro. ¿Sale? A ver, ¿qué entiendes por fenómeno observable en el acto alimentario? Como la esencia básica de lo que estoy haciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo al alimentado? ¿Qué haces? Por ejemplo, ¿tú qué haces al alimentarte? O sea, si veo algo. Ajá, por ejemplo, cuando decides sentarte a la mesa a comer, haces un ritual, por ejemplo, pones tus cubiertos, o decides a lo mejor que en la mañana va a haber fruta en la mesa. ¿Qué es lo que decides? Sí organizo cómo voy a comer, de acuerdo, por ejemplo, mi entrada, mi fruta, mi comida. Y pues en muchas ocasiones pongo algún tipo de video, tele o algo interesante. ¿Ya vieron? Como si ya él aquí está filmando algo que vincula con qué? Con un aparato tecnológico, ¿no? Probablemente pones música, ¿no? Yo me imagino algo que te guste ver en ese momento. Sí. ¿Sale? Bueno, eso es un fenómeno observable. ¿Ya vieron? Y aquí dice, la conducta encierra el conjunto de fenómenos que son observables o que son factibles de ser detectados. Y fíjense que ahí está la maravilla de esto.
¿Qué hago yo en el acto alimentario? ¿Sí? A ver, los chicos de por allá atrás son de preparatoria. Ah, pedagogía. No, los que están hasta atrás, hasta atrás. Somos de prepa. ¿Sí? ¿En qué semestre están de prepa? Yo en cuarto y también traigo compañeros de segundo. De segundo. Oye, ¿cómo te llamas? Actuar. Antoine. Oye, a ver, platícame, ¿te has puesto a pensar sobre el acto de comer? Pues la verdad sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta comer a ti? A ver. Pues a mí me llama la atención pues las comidas así caseras como el arroz y el espagueti o así. Ajá. Las pechugas empanizadas también me gustan demasiado. Ok. Fíjense, qué interesante, oye, pues te felicito porque estás diciendo algo bien interesante. Me gusta la comida casera. ¿Ya vieron? Y bueno, probablemente me gustaría que me dijeras quién te prepara estas milanesas empanizadas. Pues depende del tiempo que tenga cada persona en mi casa. Si nadie tiene tiempo, pues me la tengo que hacer yo. Ok. Ok. Me tocó soportar. Ok. Y si no eres tú, ¿quién te la prepara? Pues mi madre. Tu mamá. Fíjense, ahí ya es una parte bien interesante. De verdad que agradezco mucho que me den estas retroalimentaciones ustedes y que puedan participar porque así enriquecemos esto. Fíjate, él lo está vinculando al hecho de mi mamá, pero él también se las hace, que eso es una parte bien importante también ahora, ¿sí? Pero hay un vínculo afectivo, ¿sí? Es un vínculo que probablemente no se observa porque está desarrollando el acto, ¿sí? Le está haciendo los bisteces empanizados, ¿no? Pero él lo asocia, ¿de qué manera? En algo positivo, ¿sí? Y eso es muy importante. Por eso la conducta la podemos visualizar desde la perspectiva cuántica, pero también desde la perspectiva cual, ¿sí? Y eso es bien importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos investigación cualitativa generamos códigos, y uno de los códigos que son importantes que nosotros analicemos es ver qué perspectiva está teniendo ese individuo en torno a un acto que se está generando, ¿sí? Y aquí aparecen las entrevistas. Entonces, por eso es bien importante qué es lo que nosotros hacemos cuando comemos. Entonces, estamos observando, ¿sí? Es decir, es un concepto que al aplicarlo puede ser descrito y explicado en función de fenómenos mismos, recurriendo a las leyes del carácter mecanicista, ¿sí? Y aquí yo siempre les digo, a ver, si estamos hablando de conducta, la conducta se genera a partir de ¿qué? De un pensamiento, ¿sí? Y este pensamiento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí les está quedando claro? Sí, ¿verdad? Bueno, eso espero. Bueno, aquí pongo otra definición de lo que es conducta. Quise hacerlo de la manera más didáctica para que ustedes vayan comprendiendo el por qué el cerebro social no nada más es pensarlo desde una estructura en la cual a lo mejor se vuelve un poco complejo al principio comprender. ¿Sí? Por eso es tan básico que nosotros tengamos estos elementos fundamentales de comprender lo que es la ciencia vinculada a la psicología, pero vinculada a la alimentación. Entonces, miren, aquí hay una parte muy importante que dice, comprender dentro de sí supone que son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo, ¿sí? Hay ese poder interno de decidir qué alimento voy a escoger, ¿sí? Por ejemplo, aquí Antonio nos dijo que le gusta la comida casera, ¿no? Por ahí alguien le va a decir, no, pues a mí me gusta comer hamburguesas, ¿no? A ver, ¿comer hamburguesas es malo? No. ¿En qué lo asocian con las hamburguesas? ¿Qué asocian con la hamburguesa? O sea, por ejemplo, si como una hamburguesa, ¿qué es lo que genera que si sea mal? A ver, ¿vale? Bueno, una es la forma de la preparación, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. No vayan a decir, ya se anda promoviendo el consumo de hamburguesas. A ver, tiene que quedar claro la forma de la preparación, ¿sí? Que viene desde el momento en que yo estoy decidiendo el acto de comer. Por ejemplo, si nosotros nos vamos más específicamente, ¿qué significa alimentarnos? Pues vienen varios procesos, desde que tú estás decidiendo qué cosa vas a ir al supermercado a consumir, a comprar, ¿sí? Y a lo mejor también está influenciado por la economía. Entonces, todo esto es bien importante que lo tengamos en cuenta.
Y probablemente alguien me diga, por ejemplo, cuando ustedes van a las fiestas, ¿saben pedagogía? ¿Hacen fiestas? ¿No hacen fiestas de pedagogía? Sí, a ver, ¿qué fiesta, en pedagogía, qué fiesta celebran? A ver. ¿Ninguna? ¿Cuál en particular que haya en una fiesta que ustedes normalmente van? ¿Qué hay siempre? Alcohol. Bueno, ese lo debes de consumir como con moderación, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita estás dándole algo muy importante a esto. A ver. Exactamente, lo estás eligiendo consumir. Y eso tiene mucho que ver con la conducta que tú generas hacia un alimento. ¿Ya vieron? Yo siempre he dicho, tú puedes ir a la fiesta y consumir lo que hay, pero con moderación. Y eso es parte de la conducta que nosotros estamos generando. ¿Sale? Bueno, si nosotros vamos a partir de todas estas ideas y vamos a tener toda esta connotación de lo que es la conducta, pues bueno, van a estar vinculados a efectos positivos o negativos, desde la perspectiva en la cual estemos vinculando el acto de comer. A partir de esto, pues bueno, ¿cómo es que vamos a emitir lo que es una conducta alimentaria? Pues, ¿qué creen? Por eso les pregunto qué les gusta comer o qué es lo que están tomando, porque muchas veces lo vinculamos al placer, ¿sí? Ese alimento me gusta y decido consumirlo. Y a partir de eso es importante que nosotros tengamos esta perspectiva de estudiar la conducta desde varias visiones, ¿sí? Entonces, bueno, si es por el acto del placer, condiciones sociales, pasar el tiempo, disminuir la ansiedad, ¿ustedes creen que comer disminuye la ansiedad? A ver, pedagogía. Digamos que podemos decir que es un reemplazo, o el estímulo que genera es un reemplazo para gestionar todos los nervios que uno está sintiendo. Exactamente. Miren, muchas de las ocasiones la ansiedad está vinculada a la ingesta alimentaria en relación, pues bueno, cuando hay ciertas alteraciones. ¿Sí? Pero vean qué importante es que esta perspectiva la tengan en cuenta. Por ejemplo, hace mucho tiempo me acuerdo que yo veía películas y cuando alguien estaba triste porque su pareja habían terminado, ¿qué comían en la película? ¿Helado de qué sabor? Ya vieron y todos me están contestando lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte es bastante interesante tenerla en cuenta porque estamos asociándolo a algo, o sea, es una conducta que la asocio a algo. Alguien a lo mejor está triste, pero nada más porque vio que comían helado de chocolate y ni le gusta y lo consume, ¿sí? Pero lo vincula al hecho de que estoy triste, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto es importante. Ahora, condiciones sociales, por eso les preguntaba en pedagogía si hacen fiestas, ¿sí? ¿Qué se está dando? Puede ser desde la perspectiva económica, pero también en el ambiente en el que yo me muevo, ¿no? ¿Qué es lo que se oferta? ¿Qué es lo que hay ahí para consumir? Y se pasa el tiempo, disminuir la ansiedad, a veces hacer el estado de hambre. Esto es bien interesante, ya que la doctora Daisy nos va a platicar sobre esto. Que bueno, por eso les preguntaba yo, ¿cuántos de ustedes cuando comen tienen vínculo con un aparato tecnológico? Muchas veces no dejamos que los mensajes lleguen adecuadamente al cerebro, ¿sí? Y esa parte es muy importante tenerla en cuenta. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita o va todo muy claro, chicos? ¿Todo muy claro? Bueno, eso. Dice, en muchas ocasiones no es más que una sensación aprendida. Las milanesas empanizadas lo asocio a que mi mamá me las hace y como mi mamá me quiere, ¿a qué lo estoy asociando? Al amor, al bienestar. ¿Sí? Bueno, eso espero, ¿verdad? ¿O no, Andrá? No, ¿Sí? mi mamá no quiere. ¿No te quiere tu mamá? Por eso te manda estos eventos, entonces. Bueno, yo espero que sí te quiera, si te hace una milanesa empanizada. Bueno, entonces es una sensación aprendida. Por ejemplo, cuando ustedes, miren, por ejemplo, vámonos a los niños pequeños, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que cuando tenía yo a mis hijos pequeños, empezaba yo esto con la dieta complementaria y me decía alguien, es que no le gustó.
Y yo decía, pero ¿cómo no le va a gustar si apenas está conociendo el sabor del chayote? Pues eso es lógico. El que ellos hagan caras al principio, pues ¿qué creen? Pues es normal, ¿sí? Bueno, si a ese chayote le pusiste exceso de algo, por ejemplo, como limón o cosas que no deben de ponerse en una dieta complementaria porque están aprendiendo ¿a qué? A comer, están generando un acto del comer asociado a qué? A los sabores principales de los alimentos, ¿sí? ¿Se acuerdan antes? Bueno, no sé, pero generaban, por ejemplo, papillas y mandaban a las mamás a comprar miel caro. Ay, voy a ver aquí a alguien que trabaje ahí. ¿Sí conocen la miel caro? Y hacen las papillas, ¿verdad, doctora? Y, así es, y ahora eso no está correcto, ¿no? Porque si era manzana y le ponemos la miel caro, ¿qué pasa? Pues sabe más a qué. A la miel que estamos, que ni es miel natural, ¿no? Entonces, ahí estaba asociando, por ejemplo, es que mi hijo no come tal cosa, ¿no? A ver, desde un inicio, en este momento de la dieta complementaria, ¿qué estábamos haciendo? ¿Sí? Entonces lo asociamos, una sensación aprendida. Por ejemplo, también yo les digo luego a mis estudiantes, no, cuando una mamá dice, ay, yo eso no lo como, vaca, ¿qué pasa? El niño ni va a probar de qué pasa. No lo consume, ¿sí? Son sensaciones que vamos aprendiendo. Y es decir, está condicionada por horarios, lugares y personas. Por ejemplo, cuando ustedes salen en las noches, deciden ir a un lugar a cenar porque probablemente les gusta, ¿no? El lugar en donde están cenando, ¿o no? ¿No? Claro, así es. Miren, aquí hay una imagen bastante interesante, y este libro yo se lo recomiendo, ya tiene sus añitos, pero la realidad de esto es cómo está comiendo el planeta, cómo comemos, qué estamos haciendo alrededor del mundo en cuestiones de estrategias alimentarias, cómo aprendemos esa parte de la conducta vinculada a alimentarnos y a llevar el patrón alimentario como tal. Entonces, esta imagen es una familia mexicana de Cuernavaca. A ver, obsérvenla. ¿Quién quiere participar aquí? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere participar? No les dé pena, no los voy a regañar, estamos aprendiendo. A ver, por aquí hay una Laura. ¿Otra Laura aparte de mí? No. ¿De veras? Bueno, a ver, Suney. ¿Sí hay una Suney? Ya por allá se vieron, a ver, párate, Suney. Vamos a darle un aplauso a Suney. ¿No te paras, Suney, no? Oye, a ver, Suney, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué te llama la atención de la imagen? Así en voz alta, Suney. ¿No ves nada, Suney? No, yo creo que no es Suney porque no. ¿Sí te llamas Suney o no? ¿No? A ver, por entonces me voy por acá, por los que sí conozco. Adelante. Párate. Sí. Adelante. Sí. ¿Qué ves? Observo que en la parte de atrás como que se ven muchos refrescos. Ajá. Y para contarlo, no sé cuántos sea esa la dieta, no sé si una semana o de un mes. Bueno, para hacer una semana me parece que es una gran cantidad de refrescos. Son normalmente mucho más de unos 10. Entonces, tal vez se consumir 2 al día. O sea, desde todas las familias. Pero también veo que hay como 3 niños y nada más como que son los 2 papás. Entonces, me parece que igual la dieta de los niños es mucho el consumo de refrescos. Después, en la parte de abajo, veo que hay como que hortalizas, pero no es gran cantidad si lo comparamos con lo de los refrescos. Es como mínima.
Y de ahí, en la parte de la silla, no sé si esas sean unas galletas. Sí, son galletas y son cereales, efectivamente, y leche. Ajá, o sea, también veo que, pues sí está, o sea, ningún alimento es malo al consumirlo, pero siempre son las cantidades las que nos afectan. Igual yo siento que las galletas, pues sí deben estar ahí y eso porque puede ser como un complementario a toda la comida. Sin embargo, en mi perspectiva, no siento que sea como en cada comida, así toma tus galletas porque a fuerza las tienes que comer y así, ¿no? También, es que no lo veo en la mesa, es pan, efectivamente, tienen aquí, miren, mariscos, camarones, ¿vale? Y por acá atrás, miren, hay cervezas, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Oigan, y también acá hay dulces, ¿ya viste? es que sí, no sabía que eran esos. Son dulces, son peloritos, no sé, pues están aquí, miren. Bueno, ustedes son más expertos que yo en esto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, miren, consumen semanalmente. Te agradezco muchísimo tu forma de expresar y de analizar lo que estamos observando, que es parte de reconocer qué es lo que estamos haciendo nosotros. La realidad es que el refresco no es necesario. Lo hicimos parte de qué? De nuestra vida. Es una conducta que la empezamos a asociar. ¿Qué nos vende la Coca-Cola? ¿No hay nadie que quiere que trabaje en la Coca-Cola? ¿No? ¿Qué nos vende la Coca como publicidad? La familia, ¿no? Feliz, la convivencia, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, ¿eso tiene efecto? Sí, sí tiene efecto en la conducta para decidir qué es lo que vamos a consumir, ¿sale? Bueno, y vemos otro tipo de productos, y aquí está el agua, miren. Pero la realidad hay cosas en las cuales probablemente no deberían de estar, ¿sí? Las asociamos a eventos y a momentos y a festividades. Yo creo que si ustedes cuando van a una fiesta identifican qué es lo que más hay, pues ¿qué va a haber más? Refrescos, ¿no? Luego cuando uno dice, yo llevo una agüita de Jamaica, hasta te ven raro, ¿sí o no? Bueno, entonces todo esto va en relación al placer de comer, a la conducta, a las comidas y al bienestar y vinculado al aspecto nutritivo. Entonces, la cultura es bien importante aquí, ¿sí? ¿Cómo celebramos en el acto de comer? ¿Sí? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Y bueno, aparece lo que es un patrón alimentario, derivado de una conducta. Y esta parte es bien importante porque, miren, aparecen los pensamientos, se genera una conducta que va a estar asociada a emociones. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi casa, a mi esposo luego no le gustan los chayotes, ¿cómo ven? Pero ustedes qué creen, se los comen. Y en la casa, a la hora de comer, no decimos, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque hay los niños que están aprendiendo a comer. ¿Sí? No crean que lo pellizco, ¿eh? No lo pellizco, él lo decide así. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto va vinculado con la conducta. O sea, la conducta es mi patrón alimentario que se va a caracterizar por un fuerte apego. ¿Sí? Por eso les decía yo esta parte de la familia. ¿Qué aprendí en mi familia? Entonces, la familia modera todo esto. Y aparecen los hábitos. Conducta vinculado a hábitos. ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Sí? Bueno, entonces, hábitos son conductas repetidas muchas veces de forma parte de nuestras actividades diarias. ¿Ya vieron? Si ustedes comen todos los días, ¿es un hábito? Sí. ¿Que generen alimentos que sean saludables? Pues también se genera un hábito. Yo no digo que no consuman refrescos, ¿sí? Nada más que no los hagan parte de ustedes. Lo pueden hacer de vez en cuando, pero no debería de ser, ¿sale? Bueno, y esto es bien importante porque los hacemos de manera automática, ¿sí? Entonces, bueno, son pautas que establecemos. Pero miren aquí quién está presente en la conducta, la actitud que yo pongo hacia el acto de comer.
que es fundamental. ¿Y por qué es importante? Porque va a reflejar la intención y el propósito que tiene una persona para actuar, ¿sí? ¿Qué actitud estoy poniendo hacia la alimentación? ¿Qué elementos estoy manejando alrededor de esto? ¿Sale? Y bueno, no es que siempre estén contentos y felices, porque eso no es así. También tenemos que tener emociones negativas. Pero bueno, en relación al acto de comer, la mayor parte del tiempo debe de ser actitud positiva hacia un acto de comer. ¿Sale? Bueno, y la motivación, que son estados internos que dirigen al organismo y por consiguiente dirigen mi conducta. ¿Sale? Es la voluntad y el interés que ustedes van a tener hacia el acto de comer. ¿Cómo es la relación entre la conducta y la alimentación? Entonces, con todo lo que les he explicado, ya ven por qué estudié nutrición y tengo un doctorado en psicología. Ahora lo vinculan como algo importante, sí. ¿Sale? Bueno, entonces, estamos generando un pensamiento automático y es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces todos estos pensamientos que vamos a elegir se genera el hábito y por consiguiente aparece lo que es la conducta alimentaria. Entonces, incorpora nutrientes a mi organismo, sin embargo, dicha conducta no consiste solamente en pasar alimentos a través del esófago. No nada más es ese acto. Viene también el pensamiento, la actitud y la motivación. ¿Sale? Y son un conjunto de acciones que nos van a caracterizar. Y entonces vuelvo a regresar otra vez a la motivación biológica, psicológica, sociocultural en relación a la ingesta de los alimentos. ¿Ya vieron qué interesante estudio? Aquí hay familias mexicanas. A ver, por aquí creo que hay no hay represión. Bueno, entonces la alimentación desempeña una función en nuestra identidad cultural, es un acto social que nos da sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, ¿qué me siento perteneciente y a dónde? ¿Sí? Y yo espero que todos en su familia sientan este sentido de pertenencia. ¿De dónde viene? ¿Qué nos transmitieron? Parte de lo que ustedes generen en sus conductas, en sus pensamientos, viene de este entorno familiar y el lugar en donde ustedes están interactuando. Entonces, la conducta en el acto de comer es sumamente importante y va desde el aspecto psicológico, biológico, pero lleva la connotación social. ¿Sale? Bueno, ¿y las emociones? Muchísimas gracias. Vamos a dejarles las preguntas y comentarios al final para que siga fluyendo la charla, ¿de acuerdo? Entonces, al final, de todos modos, si la doctora lo considera pertinente, también ella puede hacer las preguntas como dice la doctora Laura, por favor. Gracias. Bueno, disculpe, yo me tengo que parar. Yo difícilmente admiro a la doctora que pueda estar sentada. Yo no puedo, yo siempre tengo que andar de pie para todos lados. A los que les doy clase me conocen y saben que voy de allá para acá, de allá para acá. Bueno, ya nos explicó la doctora la conducta alimentaria. Y si se dan cuenta, las comidas tienen una doble función. Tienen la función que es social y la función nutricional. Ya nos quedó claro por qué o cómo está involucrado el aspecto social. Pero ¿qué creen? Existe un fenómeno en psicología que se le denomina facilitación social. Respecto a la primera pregunta que yo les había hecho, si se come más estando solo o acompañado, bueno, resulta que la doctora Helen Rudolph del Reino Unido nos dice que la facilitación social es el motivo por lo que comemos hasta un 48% más cuando estamos acompañados. Es decir, si estamos en grupos, somos seres gregarios, entonces estamos en grupos, consumimos más alimentos que estando solo, ¿ok? Y esto lo manifiesta ella porque dice que a veces consumimos alimentos que por lo general no comeríamos. Si estamos con un grupo de amigos y el grupo de amigos dice, es que yo quiero pizza, pero yo por lo general no comería hoy pizza, pero por estar o por pertenecer a este grupo, voy con ellos y voy a consumir pizza. Entonces, probablemente la prueba me guste y vamos a pedirnos unas 5 pizzas. Termino comiendo hasta 4 rebanadas cuando por lo general me como una o 2. Pero como estamos en el ambiente, estamos socializando, entonces esto hace que consumamos más alimento.
y es por esta que se llama facilitación social. La doctora Rudolph explica que incluso en fiestas o en eventos sociales consumimos más alimento, cuando vamos a bodas, cuando vamos a bautizos. También depende mucho si el vestido nos queda justo, pues entonces no consumimos tanto porque nos vamos a sentir más apretadas, sobre todo las mujeres. A los hombres eso la verdad no les importa. Pero se cree que este comportamiento lo traemos desde nuestros antepasados. ¿Esto por qué? Porque antiguos cazadores, pues ellos lo que hacían era que recolectaban alimento y lo compartían, porque era un mecanismo de supervivencia. Es decir, yo vine, cacé un búfalo y se lo voy a compartir a mi grupo. ¿Para qué? Para que el doctor Lauro, cuando case otro búfalo, entonces también me comparta. Si no me comparte, entonces pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué amigo? Ya no le voy a dar y lo voy a sacar de mi grupo. Entonces, con esto aseguraban nuestros antepasados consumir alimento o asegurarnos de tener alimento. ¿Por qué? Porque los alimentos escaseaban. El ambiente era muy frío, no había tanta fruta y era difícil cazar a un animal. Entonces, era un mecanismo de supervivencia, a diferencia de ahora, que los alimentos abundan. En cualquier lado podemos consumir comida rápida que es con un alto valor calórico y un pobre valor nutrimental. Entonces, ya no tenemos esa escasez de alimento, a diferencia de años pasados. Entonces, este mecanismo de supervivencia, pues la doctora Rudolph dice que aún persiste y que además ayuda a fortalecer lazos sociales, entre ellos de pertenencia, como nos mencionaba la doctora Laura. Ahora bien, la doctora Rudolph también estudia y dice que las personas comen más cuando están con amigos y familiares porque es agradable y aparte es una recompensa la alimentación social, ¿sí? Y por lo tanto consumimos mucho más alimento. Ella dice que las personas que comen solas pues se perciben más bien como funcional, es decir, es vital, tengo que comer porque pues no he comido en 6, 7, 8 horas, entonces ya tengo hambre, tengo que comer, pero que es mucho más agradable cuando estás con grupos, comes más lento y por lo mismo, como comes más lento, entonces consumes más alimento. Cuando estamos solos, a veces tenemos prisa, tenemos clase, tenemos que regresar a trabajar, o tengo cita con el novio o la novia, y entonces comemos muy rápido, y a veces solamente encontramos o tomamos alimento de los que esté ahí al alcance, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, para los que dijeron que no, probablemente no es que sea forzoso, algunos pueden consumir menos, otros pueden consumir más, está bien, pero la tendencia es que consumamos más alimento cuando estamos acompañados que cuando estamos solos. Ahora bien, ¿por qué comemos? Bueno, pues resulta que comemos porque tenemos en nuestro cerebro una estructura llamada hipotálamo. Y el hipotálamo lo podemos dividir en muchísimos, se divide en muchos núcleos. Pero hay dos áreas, dos regiones, dos núcleos que controlan la ingesta y la saciedad, y uno es el hipotálamo lateral, que es el que nos va a hacer a la búsqueda de alimento. Si alguno de ustedes ahorita tiene hambre y dice, Dios mío, ya llevamos 44 minutos y esto no termina, y ya quieren salirse a consumir algún alimento, pues es su grelina, que es una hormona que es la que nos hace de búsqueda de alimento. Cuando hay un vaciado del estómago, la grelina activa, tiene receptores a nivel del hipotálamo. ¿Para qué? Para que nos haga ir en búsqueda de alimento. Entonces es grelina, neuropéptido Y y una proteína relacionada que se llama proteína relacionada con Megoti, ¿sí? Que son las que están vinculadas con el hambre. Cuando ya consumimos, ya me comí mi torta, nos va a llegar una sensación de plenitud, ¿sí? Que es cuando hay una distensión del estómago, ¿sí? A través de un nervio vago hacia el tracto solitario que va a llegar al cerebro, nos va a decir, creo que ya es hora de ya estoy satisfecho. Y lo que sigue es una activación del hipotálamo ventromedial, ¿sí? Que se hace a través de leptina, y esto nos produce saciedad. Y esto va a hacer que podamos permanecer varias horas sin consumir alimento. ¿Por qué? Porque ya estoy saciada. O sea, no tengo hambre ahorita, hasta las 4 de la tarde puedo volver a comer. ¿Okay? Entonces tenemos dos regiones del cerebro que controlan esto, ¿sí? Y ahora bien lo que decía la doctora Laura, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué preferimos unas personas alimentos salados, alimentos dulces, alimentos ácidos? ¿Sí? Bueno,
Resulta que desde que estamos en el útero de nuestra mamá, a través de la dieta recibimos nosotros información de los diferentes sabores. Lo que consume la mamá, lo que consumió su madre durante toda la gestación, influye y les deja una etiqueta a ustedes para que ustedes prefieran ciertos tipos de alimentos. Yo siempre lo he dicho. Siempre les cuento la historia de que yo cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, consumía yo mucho plátano. Es una cosa que no me pregunten por qué, de los antojos de la embarazada, no sé si es mito, no sé, pero yo quería plátano frito. Mi hijo, desde que probó el plátano frito, no lo puede dejar. No lo puede dejar, o sea, no consume otra cosa que no sea plátano frito. Entonces, si hay una estampa que nosotros le dejamos, si hay una preferencia desde el útero de los alimentos que nosotros consumimos y les transmitimos a los hijos. Ahora bien, también de manera innata preferimos lo dulce a lo amargo. Y esto también es un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque la leche materna es dulce. Entonces, los niños, después de nacer, esa preferencia pues, se va a mantener por lo que les digo, por el sabor de la leche materna, que va a ser el único alimento durante los primeros 4, 6 o hasta el año, ¿sí? De alimento único de vida. Y algunos investigadores han sugerido que esta preferencia por cierto tipo de alimentos es muy difícil de erradicar, porque nos evocan de manera placentera recuerdos importantes del pasado, incluso de la infancia. Es decir, si ustedes tienen un vínculo, si ustedes relacionan un alimento con algo recompensante, por ejemplo, con un evento que fue recompensante para ustedes, algo que Artur mencionaba de las milanesas con el espagueti, y me lo hacía mi mamá, y entonces cuando yo me case mi esposa no va a tener el mismo sazón que mi madre porque recuerdo el espagueti o milanesas. Hay una estampa recompensante que tiene él y que lo va a recordar, o muchos de ustedes, sus mamás, sus abuelas, algún guisado. Es difícil de erradicar ese recuerdo porque fue un estímulo recompensante para ustedes, y eso se dio a través del alimento. Ahora bien, ya dijimos que sí se puede, que se come más cuando estamos acompañados, pero sucede lo mismo cuando no hay ese lazo, ese vínculo afectivo con una persona. Es decir, que voy a una reunión de trabajo, que voy a una reunión para que me dirijan la tesis el profesor, o alguien que me gusta, es mi primera cita, consumimos igual. Bueno, dicen que no, que el efecto de facilitación social que se da a través de la alimentación no se observa en la ingesta o en el incremento de la ingesta de alimento entre personas con lazos débiles. ¿Por qué? Porque lo que mencionan es que la gente quiere transmitir impresiones positivas a los extraños. Si yo voy a salir la primera vez con un chico o con una chica, pues no quiero comer tanto para que no se asuste, ¿sí? O quiero guardar las apariencias, o estoy tan nerviosa, o tan ansiosa o ansioso, ¿sí? Que no voy a comer. ¿Por qué? Porque siento un hueco en el estómago, me gusta tanto y entonces no me da hambre. Entonces voy a comer poquito. Ya después me conocerá y verá todo lo que como. Pero en ese momento no. ¿Sí? A ustedes yo creo que no les pasa, solo me pasaba a mí cuando conocí a mi esposo. Y también se cree que porque seleccionar pequeñas porciones puede proporcionar un medio para hacerlo y puede ser la razón por la cual la facilitación social de comer es menos pronunciada entre grupos sexuales. Entonces aquí vemos una pareja que come cada quien una ensaladita, porque a veces pasa que si sales con alguien que pide el otro, pues pidió esto, yo no voy a pedirlo, no voy a pedir tacos de barbacoa porque le está pidiendo una ensalada César, entonces me lo voy a ver o me puede dar igual que me conozca como eso está muy bien. Pero por lo general no hacemos eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hiciéramos esto, no sé si se puede reproducir. Si hiciéramos esto, a ver si se ve.
A ver, tenemos problemas técnicos aquí con el video. Ahí va. A ver. Como estaba, yo creo que sí, solamente así. A ver, espero que lo vean. Miren su primera cita. Miren cómo come. Pero a él no le importa. No le importa. ¿Sí? Se asusta, sí, lo normal. O sea, es importante, o sea, se puede dar, claro, se da, pero por lo general guardamos la conducta y el comportamiento alimentario ante personas con las que no tenemos lazos afectivos, ¿no? Gracias. Entonces, como les decía yo, Helen Rudolph también dice que a veces las personas desean impresionar y evitan ser juzgadas por comer en exceso. Entonces, cuando hay lazos débiles con alguna persona, siempre vamos a tener la tendencia de consumir menos alimento, a diferencia de cuando tenemos un vínculo afectivo social con alguien, vamos a sentirnos más familiarizados para incrementar esa ingesta. Ahora bien, lo que decía también la doctora Laura, que la alimentación cumple pues, con una función social primaria que implica estructuras, valores culturales, incluso es considerada como un evento compartido que refleja bienestar social y colectivo. Sin embargo, a pesar de todo esto, se considera la alimentación una fuente de placer, ¿sí? Y estamos predispuestos a seleccionar cierto tipo de alimentos específicos y que también influyen dentro de nuestro entorno social. ¿Por qué hay alimentos que preferimos más que otros y a veces no sabemos por qué o a qué se deben? Bueno, resulta que hay una motivación por alimentos y está vinculada con los aditivos alimentarios que tienen algunos alimentos que estimulan a nivel de nuestro cerebro el circuito de recompensa, ¿sí? Que resulta en adicción a la comida. Estos tipos de alimentos lo que hacen es que activan un sistema de recompensa que incluye la sustancia nigra y el área tegmental ventral del hipotálamo y la mantiene activa suficientemente para tener esta adicción a la comida. Entonces, hay aditivos alimentarios que favorecen esta activación de este sistema de recompensa, igual que las drogas, igual que una relación. Si estoy enamorada de alguien, activa este mecanismo de placer, mecanismo de adicción, de recompensa, y entonces voy a preferir estar con esa persona. Lo mismo pasa con los alimentos, ¿sí? Hay alimentos que son altamente adictivos y que nos dan tanto placer como puede dar placer una droga. Entonces, no es de extrañarse si ustedes conocen a alguien que tenga muchísima adicción a algún alimento, también sucede, ¿sí? Y también está vinculado con el entorno social, ¿no? El que lo prefiramos o no. Y una hormona que es la que favorece también una activación en el sistema de recompensa es la grelina. La grelina no solamente nos ayuda para la búsqueda de alimentos, ¿sí? Sino también activa este sistema de recompensa por alimentos y actúa sobre células dopaminérgicas, ¿sí? En el área tegmental ventral. Las vías dopaminérgicas son 5, aquí hay 4, pero la dopamina lo que hace es que nos ayuda a través de estimular el deseo, y en este caso es el deseo por la comida. Pero la dopamina está relacionada cuando se le da un valor incentivo, y la comida muchas veces tiene ese valor incentivo también. Entonces, no es de extrañarse que al activarse estas vías dopaminérgicas se genere este sistema de recompensa y por lo tanto también podamos establecerlo como una adicción. Ahora bien, hay un estudio aquí en donde lo que analizan es en los padres que son muy estrictos en niños de 3 a 8 años para la comida de alimentos. Yo tengo 2 hijos y yo creo que yo encajaré en este estudio. En la casa a mi hija sí le controlo mucho los alimentos que consume, pero cuando vamos a un restaurante yo soy de, pide lo que quieres, come lo que quieres. Entonces somos muchos más indulgentes nosotros con los hijos, o ustedes cuando van a un restaurante son más indulgentes y piden otro tipo de alimentos que casi siempre en casa no consumirían, ¿sí? Este estudio muestra esto, que los estilos de alimentación indulgentes en padres se han relacionado con conductas alimentarias menos saludables y con un índice corporal mucho más alto en niños.
Y esto es, ¿por qué? Porque les permitimos que consuman, por ejemplo, en el McDonald's, pero no lo estoy criticando, a mí me gusta mucho, pero son alimentos altamente calóricos y con un poco valor nutrimental, ¿no? En este estudio lo que hicieron fue una encuesta en niños de 3 a 8 años, cuando se lo hicieron a los padres, y encontraron que los estilos de alimentación indulgentes fueron los más comunes en general, ¿sí? También que los padres lo que hacen es que en este tipo de alimentación están mucho menos estructurados. ¿Qué quiere decir con menos estructurados? Como lo que decía alguien, no me acuerdo quién fue, que prefería una sopa, y de ahí no, creo que eras tú, que ponías tu plato de fruta, todo esto. Eso es estructurado, es un desayuno sumamente estructurado. Yo te soy honesta, yo en la mañana a veces, a pesar de ser nutróloga, abro el refri, lo primero que encuentro me como. O sea, lo que haya, donde tengo que ir, ¿no? Ya después veré qué como. Pero no lo hago tan estructurado. Pero hay familias, hay personas como ustedes que sí tienen una alimentación muy bien estructurada y eso está excelente. Pero aquí en los restaurantes decían los papás, no, la alimentación es menos estructurada, entonces no importa que consuman lo que ellos quieran. Y entonces lo que encontramos en esta gráfica, bueno, lo que encontraron ellos, es que los padres que eran autoritarios en restaurantes, que es esta barra que está en azul, ¿sí? Eran mucho menos autoritarios en restaurantes que en casa. Y que eran mucho más indulgentes, y los padres que eran indulgentes, pues seguían siendo más indulgentes en restaurantes que en casa. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les estoy comentando, que en los restaurantes tendemos, con padres, con niños, con abuelos, con todas las familias, vamos a preferir o vamos a consumir alimentos o vamos a ser mucho más flexibles. Pero eso también hay un aspecto que está de fondo. Vamos acompañados, vamos en familia. No vamos a ir a un restaurante, pero no puedes comer eso, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Pues para que salimos, ¿no? Vamos a pasarla bien, vamos a un momento de convivencia y eso es lo que nos ayuda la socialización y cómo tiene que ver la alimentación dentro de este acto social. Como les decía yo, hay factores también, bueno, tenemos el hambre, que es la plenitud y la saciedad que forman parte de la alimentación, ¿sí? Pero esto, el hambre y la saciedad, nos van a influir factores sociales, emociones, horas del día, gusto, ¿sí? Y hábitos personales que van a influir en todos estos patrones. ¿Y por qué lo digo? Porque las emociones, si yo estoy triste, o hay personas que a veces cuando están tristes, se sienten tristes, no consumen alimentos, prefieren dormir. Otras personas calman su ansiedad, su estrés, consumiendo más alimentos. Somos diferentes, no podemos generalizar de que entonces disminuye la ingesta, no. Nos comportamos de manera diferente, ¿sí? La hora del día. Si ustedes me dan o me ponen a desayunar a las 7 de la mañana, yo no puedo desayunar a las 7 de la mañana, porque todo el día me da náuseas si desayuno a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque desde pequeña me acostumbraron a que desayunara yo a la hora del recreo. Entonces no salía yo de casa y entonces a las 10:30 me da un hambre terrible, de hecho te mucha. Pero es porque son los hábitos y a veces también influye la hora del día en la que ustedes están acostumbrados a consumir alimentos. ¿Sí? Ahora bien, respecto al hambre, ¿cómo se da el hambre? Bueno, lo que yo les decía hace rato de manera general, la grelina, que es una hormona que se va a liberar en el estómago, ¿sí? Cuando nuestro estómago está vacío, y una disminución de la glucosa, lo que va a hacer es que van a llegar estas señales nerviosas enviadas desde el tubo digestivo hasta el hipotálamo lateral para inhibir unos receptores que se llaman melanocortínicos, ¿sí? Y entonces va a activar unos péptidos orexigénicos como es el neuropéptido Y, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que va a incrementar la ingesta y va a disminuir nuestro gasto calórico, con lo cual vamos a sentir hambre. Si ustedes tienen hambre, este mecanismo está activado, así, ahorita en este momento. Cuando ya consumen alimentos, salen, van a las pizzas de la Paz o van acá al Flor de 14 o a cualquier otro lugar a consumir algún alimento, lo que hace es que los niveles de grelina disminuyen porque el estómago ya está lleno. Entonces se inhibe esa señal nerviosa, ¿sí? Incrementa la glucosa y lo que hace es que se activa, ¿sí? Los péptidos anorexigénicos, ¿sí? Para que nos inhiba la alimentación o la ingesta. ¿Sí? Más bien la ingesta, nos va a estar bloqueando la ingesta. Y esto lo hace a través de un área del hipotálamo, lo que yo les decía hace
hace rato del hipotálamo ventromedial, ¿sí? Y esto va a provocar que haya un momento, incrementa la saciedad o favorece la saciedad. Con esto, nosotros vamos a poder, este sistema está activado durante 4, 5, 6, 7 horas, dependiendo cómo estén también ustedes acostumbrados a la ingesta o a consumir alimento. Entonces, este sistema se mantiene activo y cuando se vuelve a dar, otra vez, pues se vuelve a dar otro feedback cuando incremente la grelina, cuando disminuya la glucosa, porque ya hicieron diferentes actividades, deportes, estudiaron, fueron a clases, y entonces así se va a dar este feedback de alimentación, de hambre y saciedad. Ahora bien, como les decía yo ya para terminar, la alimentación pues es un completo acto social. La alimentación nos permite afianzar vínculos afectivos, nos permite forjar relaciones, conocer gente. Consumimos más alimento cuando estamos acompañados y consumimos mucho más alimento cuando estamos acompañados. Por lo tanto, comer bien, ejercitarse y socializar forman parte de una buena salud. ¿Sí? Muchas gracias.